¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, diariamente aquí te lo mostramos, te lo contamos y marcamos el pulso de la realidad para que estés muy bien informado de lo que pasa en la Argentina. Enseguidita nos vamos a estar ocupando de la protegida del gobierno de Macri, la protegida de Cambiemos en la Cámara de Diputados, la diputada nacional de Cambiemos, Aida Ayala, acusada de graves delitos de corrupción, que pese a la presión de Macri sobre la justicia y del lobby de algunos abogados sobre la Cámara Federal, no pudieron hoy con la Cámara Federal de Chaco, que ratificó las graves imputaciones y pide la prisión preventiva de la diputada. Veremos ahora cómo actúa la comisión que preside el diputado Pablo Tonelli, que ha cajoneado, el expediente junto a los demás integrantes de Cambiemos de Aida Ayala. Por eso, a partir de este momento, nos acompañás con el hashtag La Protegida de Cambiemos, de Macri, la diputada Aida Ayala. Como protege también el gobierno de Cambiemos, que dice luchar contra la corrupción, que dice luchar contra el narcotráfico, y protege al intendente procesado por narcotraficante de Paraná, Varisco, de la Unión Cívica Radical. La doble vara. Los corruptos propios no lo ven, los de afuera sí, y sobre ellos posan la mirada. Y enseguida también vamos a continuar ya en la carrera electoral lanzada con las últimas encuestas, con el factor Kicillof en la provincia de Buenos Aires y los candidatos que ya están. Interesante el debate que vamos a tener a partir de las 21, debate político sobre las encuestas y cómo puede darse la elección presidencial de este año. Muy bien, nos vamos ya al primer tema de esta noche. Estamos hablando de la diputada nacional Aida Ayala. Recuerda que la semana pasada te habíamos comentado que justamente la Cámara Federal había, bajo la presentación que hizo Ricardo Gil Lavedra, que había justamente logrado, y por la presión del gobierno nacional, que había indicado, la Cámara Federal, le había indicado a la justicia de Chaco que debía dictar una nueva sentencia sobre la diputada nacional Aida Ayala. Realmente hubo mucho lobby por parte del abogado Ricardo Gil Lavedra para evitar la prisión de Aida Ayala, mucha presión del gobierno de Macri sobre la Cámara Federal. La Cámara Federal, que es adicta al gobierno, obedeció al lobby, pero no pudieron con la Cámara Federal de Chaco, que hoy ratificó toda la línea de investigación y de procesamiento que hizo en muy buena actuación un fiscal y un juez en la provincia de Chaco. Vamos a ver el fallo de hoy de la Cámara Federal de Chaco sobre Aida Ayala. Caratulado legajo de apelación en autos, Sampaio Facundo, Alfredo, bueno, todo lo demás. Es dable, dice la Cámara Federal de Chaco, es dable señalar la gravedad de los ilícitos y el rol atribuido a Aida Ayala en ellos. La participación en forma organizada, el grado de probabilidad arribado en esta instancia en relación a la hipótesis delictiva, así como la trascendencia social e institucional de los hechos cometidos en el seno de esta ciudad. Estamos hablando de Resistencia en el Chaco.
su complejo modus operandi y la capacidad económica y operativa acreditada en autos como circunstancias que denotan el riesgo cierto de elusión de la nombrada del accionar de la justicia. Para la Cámara Federal de Chaco, la diputada nacional Aída Ayala se puede dar a la fuga. La diputada nacional Aída Ayala puede, dice la Cámara de Chaco, obstruir la acción de la justicia. Está claro, tiene amigos en el gobierno, la protege el gobierno, la protege la Cámara de Diputados, hacen lobby ante la Cámara Federal. Dígame si esto no es una obstrucción de la justicia clara, como bien la marca la Cámara Federal de Chaco. Además dice, en nuestro país está obligado a la lucha contra el lavado de dinero por haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo, como así también en el cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Durísimo el fallo, ¿eh? Asimismo, no dejamos de valorar que a Ayala se le atribuye una activa participación en delitos realizados en ejercicio de la función pública en un marco de criminalidad organizada y con vínculos con particulares con un alto impacto a nivel económico e institucional. Por último, dice la Cámara Federal de Chaco, advertimos que si bien es cierto que la misma cuenta con arraigo personal y familiar, lo que podría neutralizar su no sometimiento a la autoridad del tribunal, los elementos reseñados supra gravedad y trascendencia económica y social de los hechos investigados, grado de probabilidad de su participación en los mismos, actuación organizada, pena en expectativa, entre otros, sumado a la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción de la tramitación del juicio, habida cuenta sus vínculos y conexiones y la capacidad económica y operativa acreditada, toman desaconsejable por el momento revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso. Es un durísimo golpe que la justicia independiente de Chaco le da al gobierno de Macri, a la Cámara Federal adicta a Macri y al lobby del abogado Ricardo Gil Lavedra, que se presentó ante la Cámara Federal para evitar que Aída Ayala vaya a prisión y lavarle las penas. Es durísimo el fallo de la justicia de Chaco. Lo que debería ser ahora Cambiemos, que protege a Aída Ayala, y demostrar que realmente lucha contra la corrupción, es convocar al Congreso y, como lo hicieron con Julio De Vido, con mucho menos pruebas, dar el desafuero para que, como hace la doctrina Irurzun, vaya Aída Ayala a prisión. Claro, estamos en el país de la doble vara de Cambiemos, estamos en la justicia de Cambiemos y estamos en una sociedad donde Cambiemos demuestra todos los días que a los propios los proteges, como Aída Ayala, Barisco, y a los demás, a los opositores, para eliminarlos políticamente, aunque no tengan proceso, los manda a prisión. Vamos a ver los delitos que hoy se le están imputando a la diputada Aída Ayala. Está procesada por lavado de dinero agravado por la habitualidad, negociaciones incompatibles con su función, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes, miembro de una asociación ilícita. Mire, 6 delitos gravísimos asociados a la corrupción
que Cambiemos protege. Por eso decimos es la protegida. Muy bien, el dólar hoy volvió a subir en la City porteña, cerró a 38,61. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas tardes. Estaba pensando recién, ahí no hay poder residual, ¿no? En lo de AIDA es el poder real, no es la doctrina Irsum con el poder residual. Esta diputada, la justicia dice, tiene el poder real de obstruir la investigación judicial, de fugarse, de profugarse, le dice todo. Sí, sí. La Cámara Federal de Chaco, ¿no? Exacto. La Cámara Federal de Chaco que le pone a la Cámara Federal adicta al gobierno de Macri los puntos sobre las I. Le dice, mire, nosotros investigamos, la investigación es grave, usted no cuenta. Pero claro, las presiones políticas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el dólar hoy, Fernando? Lo que pasó con el dólar es que el Tesoro, la Secretaría de Finanzas, decidió que las suscripciones del ETES, esta deuda que empezó a emitir para sustituir a las LEVAC, solo se puedan hacer en divisas y no como se hacía hasta ahora en pesos a cambio de dólares. Y por lo tanto los bancos tuvieron que salir a comprar dólares en el mercado para poder participar de esta subasta, que les rinde casi 5%, 4.75% anual en dólares, una tasa más que interesante. Eso lo que provocó es que los bancos demanden dólares en el sistema y levanten un poquito el valor del mercado y lo saquen del piso en el que estaba cotizando el dólar de la banda de flotación que fijó el Banco Central. Así que el Banco Central se evitó tener que salir a comprar dólares. Los bancos lo hicieron por él y lograron sacar al dólar del piso de la banda de flotación. Muy bien, y la inflación dada a conocer por la UMED, mucho más alta de lo previsto en el mes de diciembre. La inflación dio 3,1 arriba en diciembre y cerró 2018 con 47,8 anual. La inflación dada a conocer por la UMED. Y vamos a los aumentos más importantes por sectores. Esparcimiento, 7,4 para arriba. Salud, 7%. Indumentaria y calzado, 3,1. Alimentos, 3%. Transporte para diciembre, 1,9. Acá, bueno, obviamente que todavía no entró el tarifazo anunciado por el gobierno que se da a partir de enero, escalonado y que va a terminar el subte en marzo con 21 pesos, ¿no? Vos sabés, Gustavo, que este Instituto Estadístico de los Trabajadores también midió la pérdida del poder adquisitivo del salario y le da que desde enero del 2016 a noviembre del año pasado se perdió 17,3% del poder adquisitivo. Es una cifra nunca antes soportada por el salario, ¿no? La caída muy brusca del poder adquisitivo. Bueno, esta noche va a estar Nicolás Trota y con él vamos a estar hablando sobre esta realidad que duele cada vez más en la Argentina, que es la inflación que el gobierno de Macri no puede controlar. Fíjese, Ecolatina, lo que está previendo de inflación para este año. Recordemos que el presupuesto de Macri enviado al Congreso determina 23% de inflación. Obviamente que ya el propio gobierno no está cumpliendo porque el presidente y sus ministros se aumentaron los sueldos del 25%. Entonces, ni Macri ni sus ministros creen en la pauta del 23%. Ecolatina está previendo 30% de inflación para todo el año, en el arranque, cuando todavía no se contabilizan los aumentos que se dan en el transporte y sobre todo a nivel de los alimentos, ¿no? Bien, ayer el Papa Francisco tuvo una reunión en el Vaticano. El Papa Francisco que una vez más es atacado groseramente por los medios de comunicación en la Argentina, ataques que sistemáticamente ordena el gobierno de Mauricio Macri sobre la figura del Papa y que cumplen a rajatablas varios medios en la Argentina. Medios en la Argentina que han destacado en titulares que 20 expresidentes se opusieron al discurso del Papa, pero no hablan de lo esencial de la palabra del Papa Francisco,
contra el poder internacional, sobre cómo lucha contra la pobreza. Eso no lo tienen en cuenta. Ayer el Papa Francisco en el Vaticano estuvo reunido con los embajadores de todos los países del mundo y frente a ellos bajó discurso concreto, muchos de los cuales pueden estar también directamente relacionados a lo que ocurre en la Argentina en este momento. Habló, por ejemplo, sobre los organismos de crédito internacional y esto decía: de preponderancia de poderes y grupos de interés en los organismos internacionales que imponen la propia visión e ideas, desencadenando nuevas formas de colonización ideológica que a menudo no respetan la identidad, la dignidad y la sensibilidad de los pueblos. Dicha actitud es a veces fruto de la reacción de los que han sido llamados a la responsabilidad de gobernar ante el acentuado malestar que está creciendo cada vez más entre los ciudadanos de muchos países. Y el Papa también se refirió a la situación de los trabajadores no registrados, los trabajadores en negro en el mundo, pero muy bien el mensaje llega también a la Argentina en momentos en que el gobierno de Macri intenta llevar adelante una nueva flexibilización laboral. Fíjese lo que decía el Papa Francisco. Nos impulsa a reflexionar sobre otra plaga de nuestro tiempo, es decir, las condiciones de los trabajadores. El trabajo, si no se protege adecuadamente, deja de ser el medio por el que el hombre se realiza y se convierte en una forma moderna de esclavitud. A la plaga del trabajo infantil y a las nuevas formas de esclavitud, así como a la disminución progresiva del valor de los salarios. Y mensaje para la ministra Patricia Bullrich, que dijo en algún momento que cualquiera podía armarse y andar con armas. Fíjese lo que dice el Papa Francisco sobre el uso indebido de armas. Todas las terribles armas que os ha dado la ciencia moderna, antes aún de causar víctimas y ruinas, engendran malos sueños, alimentan malos sentimientos, crean pesadillas, desconfianza, tristes resoluciones, exigen gastos enormes, paralizan proyectos de solidaridad y de trabajo útil, alteran la psicología de los pueblos. No sembra subire battuti de arresto. Por desgracia, es triste constatar cómo el mercado de armas no solo no se detiene, sino que hay una tendencia cada vez más generalizada a armarse, tanto por parte de personas individuales como de los estados. Siempre interesante escuchar la palabra del Papa Francisco en el verdadero sentido que le da, que le impregna el discurso, lejos de las campañas, reitero, que le organizan aquí en contra los medios, obviamente hegemónicos, con la anuencia del gobierno de Macri. A partir de hoy vamos a comenzar el minuto 1, siempre cercanos a la realidad, siempre cercanos a lo que les pasa a ustedes, una sección que hemos de llamar víctimas de la tormenta, las víctimas de la crisis. Lo que dijo el presidente, estamos atravesando una tormenta, la tormenta va dejando un tendal de seres humanos. Para eso son los tipos, tipos son. Anoche lo estuvimos hablando y debatiendo. Para nosotros son hermanos nuestros, seres humanos en la Argentina, que sufren, que pierden el trabajo, que cierran todos los días su lugar de encuentro con el laburo digno, que era un comercio, como les pasó hoy en la ciudad de La Plata a Micaela y a Alfredo. Heredaron de sus abuelos una panadería con 63 años en la ciudad de La Plata. Pasó muchas tormentas, pero la tormenta de Macri no la soportó y hoy tuvieron que cerrarla.
Tomó la decisión hace rato porque no se puede más, es toda una sumatoria de todo, impuestos, cargas sociales, luz, gas, teléfono, empleados, sueldos. Es decir, el gas, por ejemplo, en octubre vino 4.000 monedas, en noviembre vino 8.700, en diciembre vino 9.200, no sé cuánto va a venir en enero, y todos los días aumenta algo, o el dulce de leche, o la manteca, o la margarina, o el dulce membrillo, o el chocolate, y todos los días, y bueno, podés estar vendiendo una cosa que se vende todos los días, y aumentándole todos los días al público. No se puede. Lo más difícil va a ser mi señora, que es muy activa, ¿viste? Y de golpe y porrazo, no sé, vamos a ver qué vamos a hacer. Hasta ahora no estamos todos acá hablando, pero la procesión va por dentro y vamos a ver qué vamos a hacer, ¿viste? No. Y yo hoy por hoy, no sé, ¿qué voy a hacer mañana? En un sentido así. Sí, un día bien, 2, 3, una semana de descanso, pero después, no sé. Otro comercio que cierra, otro comercio que se suma a la interminable lista de comercios que cierran diariamente en la Argentina, producto de la crisis económica de la cual el gobierno no quiere hablar, no quiere discutir, no quiere debatir. Por eso todos los días plantea debates falsos en la Argentina. De esto es lo que hay que ocuparse, de la realidad dura que se vive diariamente. Por eso nos vamos a empezar a ocupar diariamente. Fíjese lo que se viralizó también en estos días, una carta de Joaquín, un chiquito de Comodoro Rivadavia, muy tierna. Queridos Reyes, quiero pedirles que mi papá encuentre trabajo para que le podamos comprar un regalo a mamá. Yo solo quiero un chocolate. Los quiero, Joaco. Una carta que demuestra también la carga a nivel familiar que los chicos pueden sufrir cuando un padre pierde lo vital que es un trabajo. Y en la ciudad de Rosario lo venimos anticipando y crece la cantidad de rosarinos que por la crisis pierden la prepaga o la obra social o directamente dejan de pagar porque no pueden más a la prepaga o la obra social y van al hospital público, a la asistencia pública, a la salud pública. Así hablaba el secretario de Salud de la ciudad de Rosario. A partir de nuestros centros de salud de cada uno de los barrios de la ciudad, un incremento en el número de personas que se asisten, en la apertura de historias clínicas familiares, porcentaje importante de esas 10.000 historias clínicas abiertas a lo largo del año, casi el 60% de ellas correspondían a población que antes tenía una obra social y que por perder su fuente laboral dejan de tenerla, y otro porcentaje que si bien tienen algún tipo de obra social o prepaga, ya sea por el aumento de los coseguros, el aumento de la cuota o el propio reacomodamiento de la economía familiar que se da en contextos de crisis, la gente también acude al sector público a buscar algún tipo de prestación. Todo un dato todo un dato cuando las familias dejan de pagar la obra social, la prepaga. Ya se han desprendido muchos de pagar la televisión por cable, de los gastos de esparcimiento, las salidas, el restaurante. Pero esto, cuando empiezan a dejar la salud para ir a la salud pública, como ocurre en un caso numeroso en Rosario, está marcando el punto de la crisis. Hoy hubo marcha en la Biblioteca Nacional, marcha de los trabajadores de la Biblioteca Nacional, otra vez denunciando despidos. Y anoche realmente a todos nos dejó muy consternados, preocupados, la presencia aquí de un joven de 31 años que con estudios superiores en el CONICET, por el ajuste de Macri, le ha negado lo que era natural en otros tiempos, una beca postdoctoral. Nicolás Olsevici
de él se trata, 31 años, así contaba su historia anoche con nosotros. 9,60 de promedio en mi facultad. ¿Y el CONICET qué te dijo? Bueno, me negó la beca postdoctoral y me negó la beca postdoctoral por un motivo único, creo yo, que es el ajuste. Yo, digamos, hace 2 años, 2, 3 o 4 años, esta beca a mí me salía. Entonces, al estancar las becas postdoctorales, los becarios que vamos saliendo del sistema como doctores nos quedamos sin trabajo. Y cuando digo que nos quedamos sin trabajo es literal, nos quedamos sin nada para hacer. Acá la gente que se queda afuera no va a trabajar a privados que están radicados acá. ¿Sabés lo que hace la gente que se queda afuera? Se va del país. Se va de Seiza. Se va del país. O sea, todos mis colegas, amigos, compañeros, excelentes, con currículums que, digamos, con los que los becan en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, se van, se están yendo y es la realidad actual. Bueno. Bien, así nos contaba su historia Nicolás Olsevici, como el ajuste en el CONICET le impide a él obtener una beca postdoctoral. Y también lo comentábamos en los últimos días, Nidera, que despidió a 200 empleados esta noche, comenzaron un acampe en defensa de sus puestos de trabajo. Sin decir medias palabras, directamente cerraron las persianas, notificándonos por parte de vigilancia con un telegrama de despido, tanto al secretario general, Ezequiel Roland, también que es empleado de COFCO. Nosotros estamos acá, somos 195 familias en la calle. Tenemos un tratamiento de efluente que en cualquier momento puede rebalsar, puede contaminar el barrio y nadie hace nada. Nos dicen que ponen la policía por seguridad y tenemos un tratamiento de efluente que en cualquier momento desborda. Y acá lo único que le podemos dar seguridad a la planta son los trabajadores. Otro no le puede dar seguridad. ¿Qué va a dar la seguridad? La policía. ¿Qué seguridad te puede dar? Bien, te comentábamos hace algunos días la situación del chofer de la Cámara de Diputados, empleado del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que estaba prófugo de la justicia por integrar una red de venta de cocaína. Fíjese lo que publicó hoy, está prófugo todavía, pero lo que publicó hoy el sitio El Disenso. El chofer de Monzó, prófugo de la justicia y acusado de hacer delivery de cocaína en el auto oficial de su jefe, descansa en la playa junto a su familia. Está prófugo de la justicia, pero está veraneando. Eduardo Ezequiel Figueroa, el chofer de Emilio Monzó, que se encuentra prófugo de la justicia, luego... A ver si me vuelven al copete que estábamos leyendo, prófugo de la justicia, decíamos, luego de ser acusado de vender y repartir cocaína y marihuana en el vehículo oficial del presidente de la Cámara de Diputados, se encuentra en la playa vacacionando junto a su familia. ¡Qué tul! Dice el sitio El Disenso, el imputado, oriundo de Carlos Tejedor, es amigo de la familia Monzó y se desempeña como su chofer desde hace 3 años, aunque es un histórico empleado del PRO que supo desempeñarse para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como personal de la Subsecretaría de Asuntos Federales, dependiente del Ministerio de Gobierno, cuyo titular por entonces era el actual presidente de la Cámara de Diputados. La causa judicial donde consta que Figueroa repartía y vendía cocaína y marihuana utilizando el auto oficial de la Cámara de Diputados de la Nación es llevada adelante por el juez platense Pablo Nicolás Raele. A ver si el juez platense Raele lee el disenso y se entera que está vacacionando el prófugo, ¿no? Quien además de solicitar la detención del chofer, también ordenó el secuestro del vehículo Bora Volkswagen patente IWO 260 que pertenece a la Contaduría y Administración de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Seguramente la doble vara, la protección, que estamos hablando de la protegida del gobierno de Ayala, también aquí hay otro protegido de Cambiemos.
Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. ¿Cómo te va? Muy bien, Gustavo. Vos muchas veces planteás que hay que dejar de lado la protesta de Twitter y hay que incrementar un poco la protesta cuando hay, por ejemplo, alza a los combustibles. ¿Cómo puede uno medir qué efecto se puede conseguir con la protesta? Bueno, vamos a señalarle dos: Francia y Ecuador. En Ecuador hoy el gobierno determinó, después de varias protestas, que tenía que dejar de lado el naftazo, así se había llamado. Hubo manifestaciones importantes este último tiempo, de la misma manera que en Francia. Le venimos comunicando acá que hubo protestas importantes que frenaron el aumento de los combustibles. Esto quiere decir que cuando la gente reacciona se puede frenar efectivamente un aumento de combustible. Ayer señalábamos lo de Hungría, podríamos señalar las protestas que continúan en Sudán, las protestas que continúan en Túnez, en contra del aumento de los combustibles, porque el tema de los combustibles sigue siendo un elemento fundamental. Por eso señalábamos lo de Ecuador y también, por supuesto, lo de Francia. Ahora es interesante, Gustavo, que vos antes marcabas el tema de las armas de fuego y el Papa Francisco, porque ayer le mostrábamos estas imágenes. Un exboxeador en Francia que se sumó a las protestas de los chalecos amarillos, que directamente tomó las armas en sus manos y decidió defender a los chalecos amarillos que estaban siendo atacados por la policía. El tema es que ahora lo acusan de excesiva violencia, porque es verdad que los puños en un exboxeador son un arma de fuego. Él participó de las manifestaciones, lo quieren meter preso. Entre ayer y hoy se armó una gran colecta para defender a este exboxeador, que se sumó a las protestas por las mismas razones que se han sumado la inmensa mayoría de los que se sumaron, porque tiene problemas para llegar a fin de mes. En menos de 24 horas juntaron cerca de 5 millones de pesos, 7.000 personas, 116.000 euros, para apoyar a esta persona y evitar que la justicia lo lleve a la cárcel. Pero hablábamos de armas de fuego respecto a lo que decía el Papa Francisco, porque también en Francia hay algunos que les gusta la doctrina Chocobar para salir en contra de los que protestan. Un ex ministro de Educación dijo que había que tirar contra la gente y había que sacar el ejército a las calles, porque según él el 80% de la población apoya la protesta de los chalecos amarillos. La respuesta para este ex ministro de Educación, que se llama Lux Ferry, sería sacar al ejército a las calles. Es la respuesta que tienen muchos gobiernos, que algunos quieren copiar, por supuesto, y sacar a la gente, a la policía o al ejército a las calles no es la mejor respuesta, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Pedro. Y como hacemos todos los días, analizando la realidad y la economía que viene, que es el tema más preocupante, que es, hoy está al tope de todas las encuestas de opinión. La preocupación hoy de la sociedad pasa por la inflación, por el miedo a perder el trabajo, por la incertidumbre económica, temas que el gobierno de Macri quiere evitar hablar, no quiere que se hable de economía ni de la realidad. Aldo Piñanelli nos acompaña. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches. Gustavo, buenas ¿Cómo noches. estás? Bien, gracias. Bien. Bueno, ¿y han cambiado algunos de tus proyecciones para este año o siguen siendo pesimistas? No, lamentablemente siguen siendo pesimistas y no se vislumbra una posibilidad de mejora. Inclusive los datos que están viniendo del cierre del 2018 son mucho más negativos de lo que se venía hablando. Inflación, por ejemplo. Bueno, ¿no? por ejemplo, la inflación, están saliendo algunos números de municipalidades como Bahía Blanca, o mismo la ciudad de Buenos Aires, que miden su propia inflación y todas dan arriba del 3%, cuando hace 2 días, al igual que el mes pasado, algunos diarios le están anunciando que en diciembre la inflación va a ser del 2,5. Yo recuerdo que en noviembre decían que iba a ser del 2,6, terminó siendo el 3,2. La inflación está proyectada en 48% para el año que se cerró, 2018, y para el 2019 es posible que haya una reducción, pero yo tengo un piso del 35% de inflación para este año, claro, 2019. 35. Claro, porque vos fijate que el anuncio del ajuste de tarifas que se hizo el 28 de diciembre, acá se usa mucho el día de los inocentes, ya desde el 2001 que viene esto, y el año pasado, el otro año, 2017, ¿te acordás que fue la famosa conferencia de prensa de Sturzenegger y compañía? Y esta vez
la broma de inocente fue el ajuste de tarifas que lo anunciaron con 6, 7, 8 meses de anticipación para no dar la mala noticia en plena campaña electoral. Bueno, las tarifas, si vos sumás el efecto luz, gas, agua, peajes, el ABL, o sea, los impuestos a las viviendas, la telefonía, los peajes, te pone un umbral del 10% de inflación para el 19, solo eso. Después tenés 2 factores más que inciden en el costo de vida, que son los salarios. Los salarios han perdido ya con este nivel de inflación prácticamente confirmado del 48%, depende de qué sector lo analices, un promedio del 20% de pérdida del salario. Claro. Entonces yo no creo que en el 2019 el gobierno pueda reducir tanto los salarios como en el 2018. El gobierno está pretendiendo que el tope de las paritarias sea de un 23% anual, porque esa es la inflación que ellos tienen proyectado. Pero bueno, aún siendo el 23% el ajuste salarial, eso te proyecta otros 10% más de inflación. Y el tercer tema es el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio en el 2019? Y la verdad que hay mucha presión, no solo del mercado, sino del propio Fondo Monetario Internacional, que no quiere que se atrase el tipo de cambio, porque ya hemos tenido una cifra récord de fuga de capitales en el 2018 por el atraso cambiario que hemos tenido y por que también la gran desconfianza que genera el propio gobierno, y no te va a permitir financiar la fuga de capitales en el 2019, con lo cual el dólar como mínimo se va a tener que ajustar un 30-35%. Bueno, eso es otro 15% de inflación, ya estás en 35%. Bueno, la UMED ha dado para el mes de diciembre 3,1% de inflación, ¿no? Sí. Bueno, hoy salió Municipalidad de Bahía Blanca 3,2%. Y hay otros sectores que miden Ciudad de Buenos Aires, es una inflación de diciembre que está muy por encima del 3%. Aldo, con una utilización de la capacidad instalada del 60%. Sí, señor. Claramente hay una capacidad ociosa muy grande. En la industria, sí. ¿Tiene sentido hablar de que el salario es generador de inflación? No, para nada. Lo que pasa es que, a ver, el salario no es generador de inflación porque te da mayor volumen de demanda, pero ante este modelo económico de restricción del mercado interno, apertura indiscriminada de la economía, el aumento de salarios se te va a precios. Pero no es la razón fundamental del aumento de precios. La razón fundamental de aumento de precios es las tarifas, el alto costo del capital, el tipo de cambio y fundamentalmente el menor volumen de ventas. Cuando vos vendés menor volumen de ventas, la economía no ajusta por volumen, sino que ajusta por precios. Bueno, como voy a vender menos vasos, le aumento el precio, porque yo tengo que sostener un gasto fijo muy alto. Entonces, yo no estoy de acuerdo y coincido con vos. Si quisiste decir eso, el salario no es causal de la inflación. Mira, yo estoy releyendo por enésima vez a don Arturo Jaureche y le recomiendo a la gente que me escucha, léanlo, el manual de sonceras argentinas, es genial, parece escrito hace 2 días y fue escrito hace 70 años, ya que le gusta al macrismo hablar de los últimos 70 años. Donde esas sonceras, estas cosas que se dicen. Yo escuché a un eventual candidato a presidente para el 19 decir que va a echar a 1.800.000, si es presidente de la Nación, a 1.800.000 empleados públicos. Que lea la Constitución. En primer lugar, hay 3.200.000 empleados públicos en la Argentina, total, municipios, provincia y nación. ¿Sabés cuántos son de la Nación? 600.000. O sea, que este señor tiene que intervenir 24 provincias, salvo que quiera ser el gobernador soberano de las Provincias Unidas del Sur. Entonces ahora hay candidatos que ni saben la ley. Yo no quiero hacer nombre porque la verdad que ni vale la pena nombrarlo, pero yo a lo que voy es que hay que ser responsable. Porque también esa es una de las sonceras argentinas, ¿viste? Hemos leído demasiado a Bartolomé Mitre, que será bueno o mal historiador, pero hay que leer más a la gente que analiza en serio la historia argentina. Entonces, cambiar esa mentalidad es muy grande. Es muy fácil decir, hecho empleados públicos. Yo doy 2 o 3 datos para que la gente aprenda y discutamos esto con nuestros adversarios y a veces nuestros enemigos políticos en la Argentina, porque enemigos se ponen ellos, no porque yo quiera, que dicen, sobran empleados públicos en la Argentina. Bueno, muy bien. Díganme, en los países desarrollados, ¿cuántos empleados públicos hay en relación a la población total? ¿Quieren saber el número? Entre en Fondo Monetario Internacional. Claro.
por Google y ponen cantidad de empleados públicos en relación. En Estados Unidos es el 11% de la población. En la Argentina es el 7% de la población. En toda América Latina es el 5%. Pero también dirían que hay que echarlos ahí. Claro, bueno. Forma parte de estas mentiras que se naturalizan. Pero lo que quiero decir es que el sistema económico, cualquiera fuere, necesita una estructura de empleados públicos, primero por rol del Estado y segundo como regulador de la mano de obra. Si no, es muy fácil tener un ejército de reservas de trabajadores y ahí sí vas a ver lo que va a pasar. Ahora, pintando este 2019 electoral, y cuando el gobierno ratifica diariamente el curso de la economía, que es un fracaso, está claro que es un fracaso, porque no hay una cifra positiva. No, lamentablemente no, para la gente. Digo, la política, Aldo, vos sos un peronista, a ver, ¿qué no te desespera un poco que cierta oposición esté media adormilada? No, mira, hay que manejar los tiempos. En política el factor tiempo es muy importante. Hoy el oficialismo maneja los medios masivos de comunicación y te petardean y te atacan cuando aparece algún candidato potable o competidor, ya lo vemos. Yo creo que entre febrero y marzo ya va a haber una definición. Yo he dicho en varios lugares que el problema del 19 electoral no es lo que haga el gobierno, sino lo que haga la oposición. Yo veo un gobierno que está en retirada, que no tiene la menor idea de lo que está pasando en la realidad económica, social y política argentina. Bueno, por eso no quiere el debate de la economía, ¿no? No, claro, ellos van a discutir, ahora inventaron el tema del problema sindical, que quieren bajar los aportes a las obras sociales. Yo quisiera saber si piensan lo mismo con las prepagas, porque quieren bajar los aportes, diciendo que hay mucha corrupción en el sindicalismo, o ahora salen con el tema de la inseguridad, como si estuviésemos en el mejor momento de la seguridad. Claro. A ver, camina en el Gran Buenos Aires, cualquier barrio, y te vas a dar cuenta. Pero volviendo a la política, ¿vos creés que vos tenés que el peronismo tiene que buscar una unidad para enfrentar al modelo de Macri? Sí, yo creo que lo más importante es que se agote este gobierno en el 2019, que lo podamos sacar con el voto popular, y ahí van a venir los acuerdos. Después, una vez que estén definidas las candidaturas y la forma de definirse eso, que yo creo que no va a pasar de la primer quincena de marzo, ahí hay que sentarse en la gran mesa y discutir cómo es el procedimiento, porque no hay ninguna duda que si uno suma todos los votos peronistas, tenemos mayoría cómodamente, ¿no? Sí. El problema es cómo lo unimos. Y decirle y pasarle un mensaje al gobierno, que ellos critican mucho el rol del peronismo en los 3 años de gestión de Macri. Hubo un sector como el Frente Renovador que se trató de colaborar y te pagan con una moneda muy mala, no importa, ya está, el costo político se está pagando. Pero yo siempre digo esto, y me lo enseñaron grandes dirigentes del peronismo: mira, en este país vos podés gobernar sin peronismo, lo que no podés gobernar contra el peronismo ni contra nadie. Y este gobierno, ya estoy cansado de escuchar que los 70 años del peronismo, viejo, en 70 años el peronismo gobernó 30 y ellos gobernaron 40, ¿no? El macrismo, si podría hacer desaparecer al peronismo, es lo que han buscado. Es como querer hacer desaparecer a la Argentina. Sí, ya sé lo que quieren. Ellos quieren un país con 20 millones de habitantes, pero los otros 24 le vamos a dar pelea. No es sido. Ahora, sobre la actitud de algún peronismo, es interesante esto que vos decís, porque algún peronismo se mareó, se enamoró de Cambiemos, de Macri. Mira, no es mi caso, yo milito, vos sabés, desde el 2013 en el Frente Renovador. Nosotros no cogobernamos, lo que se hizo en su momento fue colaborar, a veces hasta tapándonos la nariz, como fue la ley de blanqueo o el tema de los buitres, porque si no el gobierno iba a decir no me dejan gobernar. Bueno, ahí gobernaron, fíjese lo que hicieron. Sí. Entonces no hubo cogobierno. No, eso está claro. Entonces, eso que quede claro. Entonces, ellos no pueden aducir que no pudieron gobernar. No pudieron. ¿Te acordás que era el sí se puede? Sí. Bueno, realmente. Hace poco la gobernadora Vidal dijo, no pudimos, no pudieron, váyanse que vengan otros que sí pudimos en cada momento de la historia Pero ¿cuál argentina? es la lógica de dejarlos gobernar? Por ejemplo, con el tarifazo, la lógica sería ¿y que apliquen otro tarifazo o tratar de impedirlo? No, hay que tratar de impedirlo, es una barbaridad lo que están haciendo. Y pero recién decía que había que dejarlos gobernar. No, en algunas cosas. A ver, con el tema de las tarifas, nosotros hemos presentado amparo desde el primer... Y te digo más, la primera resolución de ajuste de tarifas en el año 2016, ¿vos te acordás que en el mes de abril
del 2016 hubo un ajuste del 60%, que después la Corte Suprema en agosto lo hizo retrotraer a abril. Ese amparo fue presentado por Sergio Massa y sus diputados, porque después ellos siguieron haciendo las audiencias públicas y lograron en alguna instancia de la justicia que le vayan aprobando eso. No, y que pero de muchos ninguna jueces... manera se aprobó el ajuste de tarifa en la medida que lo están haciendo. Y muchos jueces que temen porque los presionan, les amenazan con juicio político o los echan directamente. Sí, ¿no? mira, con el tema de las tarifas yo creo que es un momento, junto con otras medidas más, discutir, para mí es una política de Estado. En el 2015, con el gobierno anterior, los subsidios al transporte y energía llegaron a los 20.000 millones de dólares. Eso era en ese momento el 5% del PBI, prácticamente el déficit primario. O sea que el déficit primario era en su totalidad los subsidios a la energía. Ahora, vuelvo a la misma comparación con la cantidad de empleados públicos. Ningún país en el mundo da subsidios a la energía y transporte. Entonces tomen el listado del Fondo Monetario y se van a llevar una sorpresa. Bueno, hay muchas mentiras, ¿no? Bueno, hay esas son muchas las mentiras que onceras, tratan de naturalizarla. esas son las onceras argentinas de Jauretche, porque esa es otra mentira. A ver, el gobierno de Macri pretende que haya subsidios por 2 o 3 mil millones de dólares. Acaban de anunciar recién, hace unos minutos, me mandaron recién un mensaje, me estaba fijando por el teléfono, que el gobierno anunció un nuevo subsidio para Vaca Muerta. 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos para que inviertan en Vaca Muerta. Bueno, ¿esto quién lo está discutiendo? Porque eso, ¿a dónde va ese subsidio? Va a los amigos del poder. ¿Quiénes son los que explotan Vaca Muerta? Pablo Roca. Entonces, viene estos señores y se llevan los subsidios. Ahora, resulta que, por ejemplo, no estuvo la plata a fin de año para pagar un bono de 3, 4 mil pesos a cada jubilado, que hubiese significado 26 mil millones de pesos, pero sí hubo un crédito que tomó Vidal en la provincia de Buenos Aires por 26 mil millones de pesos del ANSES, o que tomó Duhovne 86 mil millones de pesos en diciembre del ANSES. O sea, que no hay plata para pagar a los jubilados, le ajustamos a los jubilados menos 20% de los salarios este año, tal cual dijimos en este mismo programa. ¿Vos te acordás el escándalo que se armó acá conmigo y un diputado del PRO? Cuando decía, no, con ese... Bueno, me puse mal, porque yo soy jubilado, y yo encima estudié matemáticas, entonces conozco los números. Digo, ¿pero qué me decía acá en la cara? No, el nuevo sistema va a permitir que mejore la inflación. Bueno, lo prometió el presidente. Bueno, ¿te pero acordás que dijo un 20%. en el 2018 le van a ganar a la inflación? Bueno, falso, otra vez. Perdió hundido, como otras tantas cosas. Entonces, no hay dinero para determinadas cosas y sí hay dinero para otras cosas, para favorecer a los aliados. Bueno, hay que replantear este país, así como está, la verdad, muchachos, y hoy creo que no hay ningún sector que pueda resolver por sí solo los profundos problemas que tiene la Argentina. Ahora, Aldo, viste que muchos, sobre todo muchos empresarios que hoy están desencantados incluso, porque hoy no encontrás ni empresarios que apoyaron a este gobierno que ahora lo apoyan, ¿no? Entonces muchos empresarios dicen, bueno, la verdad que por ahí políticamente dudábamos, pero no dudábamos de la parte económica de Macri. ¿Vos creés que vinieron a llevar adelante este gobierno, son ignorantes, no conocen, o saben muy bien lo que hacen y quieren hacer un gobierno para una élite y para unos pocos? Bueno, hay un tema obviamente ideológico. Ellos están educados en las escuelas ortodoxas, fundamentalmente de Estados Unidos, en donde los mercados funcionan un poco mejor que acá, pero van a contramano de la historia, ¿no? Porque avisarles que el Consejo de Washington terminó en los 90 y avisarles que la globalización financiera se destruyó en la crisis del 2008 y que desde que está Trump de presidente en Estados Unidos, la apertura de la economía en forma global también se terminó y están yendo al proteccionismo. Bueno, Argentina iba por otro lado. Y esto es lo que hicieron estos muchachos. Recordá que decía el presidente que este o el anterior equipo, ya no sabemos, no me acuerdo cuál, era el mejor equipo de los últimos 50 años económicos del país. Y terminaron siendo el peor en la historia de la Argentina. Yo no creo en la intencionalidad, sí creo en la mala práctica, en la defensa de intereses, fundamentalmente de los acreedores, ¿no? Y que se han equivocado, pero esto es histórico, no hace falta. Dice, no hay mala intención, pero uno ve lo que están haciendo y piensa,
Quieren bajar el salario argentino porque sin consumo no hay importaciones, por lo tanto no se demanda dólares. Con salario bajo se puede atraer el turismo. Queremos exportar materias primas, ni siquiera manufacturas industriales. Cerró ayer una planta que producía aceite porque era más barato exportar. Entonces, no hay mala praxis. La inflación es funcional a este cambio de sistema. Está cambiando la matriz productiva del país. Está haciendo... Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, para no entrar en una discusión si hay buena o mala intención, partamos de que hay buena intención. Para mí hay mala intención porque yo ideológicamente estoy en la vereda enfrente de ello, entonces, pero no quiero entrar en esa discusión. Yo digo, vamos objetivamente, el modelo que ellos aplicaron ha fracasado en la Argentina de los últimos 70 años 10 veces. Y el modelo que nosotros defendemos ha tenido éxito en 5 veces. Analicémoslo. El 45, lo que pasó en el 89, lo que pasó en el 2001, el modelo desarrollista en su momento de Frondizi, que tenía cierto apoyo del peronismo. Digamos, hubo etapas en donde la economía argentina crecía y sin inflación. Esta es la realidad. Y no lo digo yo, lo dicen los libros. Entonces, esta gente aplica modelos que ya han fracasado. Fracasaron con De la Rúa, fracasaron con la dictadura militar, no solo de Vignone, la anuncia en el Vignone en el 83, la anuncia en el 72, sino también con el plan de Krieger-Bacena en el 66. Digo, yo tengo memoria y sé de historia económica argentina, ¿no? Perón siempre decía, vamos a volver, pero no a lo mejor que seamos tan buenos, que estos son horribles. Y bueno, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, ahora hay que ir a una etapa superadora. Muchachos, acá el problema es el modelo. Entonces, si yo me pongo a discutir con ellos que tienen mala intención, que la gente saque sus propias conclusiones. Ahora, si yo ahorro plata en los salarios del personal público, ahorro plata en la obra pública, ahorro plata en lo científico y le doy esa misma plata al sector financiero, estamos hablando de un gran negociado, ¿no? Total, que lo han hecho. Sí. Ahora, estábamos hablando ayer con Fernando, lo que habrá que pagar y afrontar en términos de intereses de la deuda externa del 2020. En el 2020 es tremendo. La herencia que va a dejar Macri es tremendo. Pero no hay que asustarse con eso. Pero hay dimensión de esto. Sí, yo tengo un informe perfectamente detallado, como es el vencimiento de la deuda. Yo lo que te digo es que el que se endeuda después le resulta más difícil reestructurar. Claro. ¿No? Si no, preguntale a Cavallo, De la Rúa y compañía cuando ellos hicieron el desastre del 2001. Tuvimos que venir nosotros en el 2002 con la Baña y después pudimos reestructurar la deuda con Néstor Kirchner presidente y sabemos hacerlo. Así que yo creo que si el macrismo tiene que ir a renegociar esa deuda, a él le va a resultar imposible renegociar. Pero hay que ver bien cómo está determinados los vencimientos. Hay una parte que está en pesos, hay otra parte que es el propio Estado, hay otra parte que es el Fondo Monetario con organismos multilaterales. Yo creo que con experiencia y teniendo un modelo de crecimiento, nosotros el tema de la deuda, yo no aconsejaría ir a ningún default porque eso trae demasiados problemas, se puede manejar perfectamente. Ahora, para manejarlo, muchachos, apostemos una agenda de crecimiento. Si no crecemos, los muertos no pagan. Por supuesto. Ahora, vos tenés una, digamos, agenda de gente que te consulta muy grande, importante. Y hoy por hoy, ¿qué te preguntan o qué aconsejás vos sobre el 2019 y lo que viene en la Argentina? Bueno, la consulta es permanente. Yo en mi consultora tengo más de 20 clientes privados, no tengo ninguno del sector público, así que no necesito andar mintiendo por ahí en los números como algunos colegas lo hacen, porque dependen de la factura de fin de mes. Perdón que sea duro, pero es la realidad. No, es así, claro. Y la pregunta que más me hacen es si algún sector que a lo mejor tiene que hacer alguna inversión, ¿qué hace? Yo le aconsejo posponer, salvo en el área de turismo, que tengo clientes, que ahí les estoy recomendando que amplíen la apuesta más en zonas como Catarata del Iguazú, o donde que hay mucho turismo en este momento. Sí, hay récord de turismo y es muy buscado a nivel internacional. Pero aún así, la balanza es negativa. Sí, sigue siendo negativa, bajó a la mitad. A ver, la balanza de turismo. La balanza de turismo venía en el 2018 para menos 10.000 millones de dólares, terminó en 7.000.
y calculamos que para este año 19 va a estar negativa todavía en 3-4 mil millones, pero no van a ser los 10.000 del otro año. ¿Y en cuanto al dólar, Al, cómo lo ves? No, el dólar lo veo en zona de alto riesgo. Creo que acá se viene un cambio de cartera a medida que avancen los tiempos. Muchos de los que están en pesos se van a empezar a pasar al dólar. Acá hay hay dos círculos viciosos de este modelo hoy. Uno es el círculo vicioso tasa de interés dólar. Si el gobierno baja la tasa, se le dispara el dólar. Si sube la tasa, mantiene el dólar, pero no lo baja. Y esa es una trampa, porque no hay ningún ministro o gobierno que pueda salir indemne con una tasa de interés del 60% anual para los ahorristas y del 110% para los tomadores. Ese es el primer círculo vicioso. Y el segundo círculo vicioso es la puja entre salarios y precios. Porque a vos, si viene la inflación, los salarios que pueden, las paritarias, los que tienen suerte de tener sindicato, van por el ajuste y después ese mismo ajuste vuelve a producir un aumento de precios. Por eso es importante hablar de un acuerdo de precios y salarios, como hizo Chile en los 80, como hizo Israel también en los 80, México en la crisis de los 90, Argentina en la crisis del 2002. O sea, un acuerdo de precios y salarios para cortar ese círculo vicioso por lo menos durante 6-7 meses y que te dé tiempo a tomar medidas para cambiar el modelo. Pero entonces, ves un dólar alto. Sí. Hoy en general las grandes empresas que me consultan a mí están progresivamente pasándose de pesos a dólares. Aldo, ¿se puede salir de las LELIQ sin un bono? De las LELIQ se sale aumentando el crédito al sector privado. Lo mismo yo hubiese hecho en su momento con las LEVAC. En vez de transformarlo en letras de tesorería o en LELIQ, yo gradualmente, en un plazo de 2 o 3 años, vos lo que tenés que hacer con las LELIQ es darle capacidad de crédito a los bancos para el sector privado y fomentar a las pymes, a las personas individuales. Se puede hacer, se hizo en algún momento. Nosotros en marzo del 2002, vos te acordás el famoso, no el corralito, el corralón, que eran los plazos fijos. Nosotros empezamos a liberar parte de los plazos fijos para comprar autos, propiedad de bienes registrables, y está estudiado inclusive por el BID, que fue el inicio de la reactivación de la economía argentina y no produjo inflación. Entonces, con un modelo distinto que apueste al crecimiento, las LELIQ en realidad es la capacidad de crédito que tienen los bancos, pero que hoy le está prestando al propio Estado, al propio central. Esa capacidad de crédito tiene que ir al sector privado. Miren, rápidamente, hoy los préstamos de todo el sistema bancario argentino al sector privado no llega al 12% del PBI. En la crisis del 2001 era el 35%. Con esto le quiero decir que hoy estamos en una tercera parte de lo que se podría tener. Por eso no hay crédito, por eso la tasa está cara. Entonces, el tema de las LELIQ, tal vez en el corto plazo tenés que hacer una reestructuración con los tenedores, que son los mismos bancos, pero a medida que cambies el modelo y puedas estabilizar, ir liberando esos pesos para que se presten. Aldo, gracias como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes. Gracias. Aldo Pignanelli pasó, interesante siempre escuchar sus consejos. Primera pausa y enseguida nos metemos con todo el tema político. Las últimas encuestas que sorprenden. El factor Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Debate y economía y política en lo que se viene. Enseguidita.